principios de la creación. Vamos a estudiarlo o volver a revisarlo juntos y vamos a hacerlo un poquito lo extenso que sea necesario. ¿Ok? Introduciendo algunas reflexiones para todos, especialmente para reflexionar acerca de cuál es la verdadera naturaleza del Padre Celestial. Quizás no vamos a ser capaces de explicarlo absolutamente bien, pero todas esas cosas van a irse complementando durante los próximos días, ¿ok? Mientras, eh, ojalá que podamos invitar también a alguien más, uno o dos personas más que pueda ayudarnos a explicar más esta parte especial del principio divino. Ok, vamos a comenzar. Voy a dedicar esta parte para una reflexión, vamos a ir general para todos, mientras van ingresando, ojalá, las personas nuevas. Perdón. Por ahora somos todos conocidos. Mi idea era esta, y ustedes me pueden enviar sugerencias o conversar también personalmente. Ah, en el grupo con las personas de California, he explicado el día lunes también. He hecho un aparte, vamos a decir, un momento aparte para poder reflexionar en lo que sería originalmente la verdadera naturaleza del Padre Celestial. ¿Cómo podemos concebir al Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, iré un poquito resumiendo entonces las cosas que ustedes, por supuesto, ya saben, pero que nunca está de más repasarlas juntos. Por ejemplo, hay tres partes principales en el principio divino que enseñamos en general a todos, ¿verdad? Son las partes que a nosotros nos han enseñado desde que hemos llegado. Hemos hablado o nos han enseñado acerca del ideal de Dios. Por eso el principio de la creación es tan importante. Es en sí mismo el fundamento sobre el cual se basa toda la explicación del principio divino. Después tenemos la explicación de la caída humana, ¿verdad? La razón por la cual no estamos o no hemos hecho, o no hemos vivido, o no hemos tenido la oportunidad de vivir, de experimentar el mundo ideal diseñado por Dios. La gran tragedia de la caída del hombre, ¿verdad? La aparición de Satanás, la aparición de un nuevo padre para la humanidad, el cambio de linaje, la aparición del pecado original, la naturaleza caída y todo eso, ¿verdad? Toda una historia y maldad. Pero entonces la historia humana, entonces, pero lo que, disculpen un poquito, alguien estaba llamando y me interrumpí un poquito. La explicación total del principio divino, tal como yo la veo, es primero el ideal de Dios, que nos da un montón de esperanzas, nos da muchas luces acerca del corazón original de Dios. Y después viene la triste historia de la caída, pero al mismo tiempo el principio divino no se queda solamente en ese punto, sino que nos explica claramente cómo va a venir la solución, ¿verdad? Aunque la explicación de la caída del hombre nos deja un corazón triste acerca de todas las situaciones, inmediatamente el principio divino comienza a hablarnos acerca de todo el proceso de restauración. Es decir, Dios no se va a quedar allí con un mundo caído, pecaminoso, sino que va a realizar el ideal que siempre quiso. De todas maneras lo va a hacer. Así Dios lo ha decidido y así realmente lo va a hacer, como el conocido versículo de Isaías 46:11, ¿verdad? Entonces, ah, siempre explicamos al comienzo de nuestras charlas la tarea formidable de la religión, ¿verdad? La religión vino a existir por causa de la caída, para poder volvernos a juntar con Dios. Es una cosa bien preciosa para mí cuando la reflexiono con otras personas en conversación, cuando pensamos así en términos humanos, digamos.
imaginándonos haber nacido de un padre y una madre que tenían tanta esperanza en sus hijos. Repentinamente ocurre un accidente trágico, inmenso, catastrófico que nos separa. Y entonces, durante todos los años de nuestra vida, hacemos el esfuerzo para volver a encontrarnos de nuevo con nuestros padres, con nuestra madre. Y podemos imaginar que nuestro padre y nuestra madre también hacen el esfuerzo sobrehumano para poder encontrarnos y volver a juntarnos, ¿verdad? Entonces, el trabajo de la religión ha sido esto, el de volver a juntarnos como padres e hijos una vez más. Entonces, este es el conocido versículo de Isaías 46:11. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré, ¿no? Es decir, Dios está absolutamente determinado. En general, tenemos que repasar, tenemos que reinstalar de nuevo en nuestro corazón, en nuestra mente, de que lo que el principio divino nos ofrece es el mapa para poder salir de la situación en la que nos encontramos y volver al hogar original donde siempre deberíamos haber vivido. O sea, de mi parte, yo siempre veo el principio divino como un conjunto de revelaciones absolutamente claras, modernas, inmensas acerca de que a pesar de que estamos viviendo en un mundo trágico caído, existe una esperanza grandiosa, una esperanza real de que vamos a instaurar, vamos a vivir de nuevo el mundo original de la creación. Y que Dios está con nosotros a cada paso de nuestra vida y que nos está elevando cada día un poco más para poder asemejarnos al tipo de hombre y mujer que Él deseó desde el mismo comienzo de toda la historia. Esas son las tres grandes partes del principio divino. Y entonces tenemos aquí tres cosas para recordar y para animarnos también, ¿no? Principio de la creación, la historia de la caída y todo el conjunto de revelaciones e instrucciones que Dios nos da para poder salvarnos de nuevo. Restauración o salvación es nuestra meta. Entonces, voy a pasar todos estos slides que solamente son un recuerdo de esto y en cuanto hayan personas completamente recientes, vamos a explicar un poco más. Entonces, para todos aquellos que han ingresado recientemente, estoy explicando las tres grandes partes que componen el principio divino y también estoy explicando en resumen su contenido, ¿no? Vamos a iniciar así el recorrido del principio divino, dándole especial énfasis a la descripción del ideal, el mundo ideal que Dios quiso crear desde el comienzo de todos los tiempos. Vamos a tratar de profundizarlo un poquito más que en cualquier otra ocasión. Entonces, esa es la historia que es descrita en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Cómo es que Dios, después de la caída del hombre, inmediatamente comienza a atenderlo, comienza a ofrecer su ayuda, comienza a acercarse al hombre para que el hombre también se acerque hacia él, ¿verdad? Cómo es que instruye a través de los patriarcas bíblicos, hasta Abraham especialmente, y después de él hasta Moisés. El énfasis especialmente en ofrecer lo mejor que uno tenía para poder acercarse a Dios. El hombre estaba consciente de su pecado, estaba consciente acerca de su lejanía con Dios y tenía que hacer condiciones, ofrendas, penitencias para poder acercarse a Dios, ganar la confianza de Dios de nuevo. Entonces eres un padre, una madre como ofendidos, ¿verdad? Y a los cuales tenemos que acercarnos dando lo mejor de nuestra parte para poder rectificar nuestra relación. Entonces, la época primera en la Biblia, los primeros 2000 años bíblicos están relacionados con los esfuerzos humanos guiados por algunas figuras centrales muy buenas, correctas,
de cómo relacionarnos con Dios de nuevo. Las ofrendas de lo mejor de mi ganado eran clásicas. Las ofrendas de lo mejor de mi tierra eran lo mejor que podía ofrecer. Y entonces así ir paulatinamente haciendo un fundamento de reconciliación con Dios. Más adelante en la historia, a través de Moisés, Dios revela por primera vez entonces de una manera más clara su palabra. Incluso está grabada, se entrega su palabra grabada en piedra, grabada en roca, ¿verdad? Para poder estar siempre con ellos, para que pueda permanecer eternamente, si era posible, en el recuerdo, en las mentes de toda la gente que constituía el pueblo elegido de Israel. Moisés inaugura una nueva época con una revelación más refinada, más clara que en la antigüedad, porque antes que esta revelación, algunas personas piensan que Dios era como que se había olvidado de la humanidad, como que no había manera casi de encontrarse, relacionarse de alguna manera, no había como una esperanza de redención ni de salvación aparente. Entonces, con Moisés y las tablas que son ofrecidas en el Sinaí, la gente tiene claridad. Frente a ellos está el camino a través del cual podemos ir creciendo espiritualmente y acercándonos de nuevo a Dios, restaurándonos, salvándonos. En la época de Moisés, aunque la verdad mejoró, la revelación de la verdad mejoró muchísimo, era mucho más clara que en el pasado, todavía era bastante dura. Era una verdad adecuada para la gente de este tiempo. Era gente que había sido esclava por siglos, que había vivido en la violencia, en la esclavitud, y, no tenía, y tenía que aprender un sinnúmero de cosas todavía. Su mente, su corazón eran como cerrados, duros, ¿verdad? Endurecidos por la vida que habían llevado. Entonces Moisés inaugura ese periodo tan especial a través del cual eleva la moralidad, el entendimiento, los sentimientos de la gente y los prepara como pueblo elegido para poder eh, hacer los preparativos para recibir al Mesías. Entonces, después de unos 1800 años, 2000 años más aproximadamente, llega Jesús y Jesús llega como el Mesías, como el resultado de toda una preparación histórica para recibir al segundo Adán, ¿verdad? Y Jesús inaugura una nueva época completamente, porque ese era el tiempo, él era el Señor, el personaje para el cual toda la historia había sido preparada, ¿verdad? Jesús en la posición de segundo Adán viene especialmente con la misión de enseñarnos cómo restaurar las tres grandes bendiciones que Dios nos dio al origen de todos los tiempos, como está ahí presente en esa diapositiva. Génesis 1:28. Fructificad o ser perfectos, uh, multiplicaos, que es la formación de familias ideales y la expansión en la tierra con los hijos. Y la tercera gran bendición, el dominio de todo el universo. Cuando decimos universo, significa el mundo visible y el mundo substancial invisible también. Pero desde Jesús hasta nuestro tiempo han pasado también poco más de 2000 años. Las situaciones en cuanto al entendimiento, ¿verdad? En cuanto a lo que sabemos ahora, la calidad de nuestra mente, nuestro entendimiento y la calidad de nuestro corazón también ha cambiado muchísimo en 20 siglos. Por lo tanto, nos encontramos en una nueva era, ¿no? Una era que, según vamos a ver después, está culminando en este tiempo con grandes esperanzas de que podamos reconstruir, que podamos restaurar el ideal que quiso en el comienzo mismo de todas las cosas. Ok. Entonces estamos en la espera de Jesús, ¿verdad? Perdónenme que estoy saltando algunos slides para poder ir directamente al punto que ahora quiero tratar. Eh, lo que yo quiero explorar ahorita con ustedes es un punto introductorio, vamos a decir, unas ideas, unas revelaciones traídas por el reverendo Samuel Moon y su esposa, la señora Hak Jahan Moon, que nos permiten explorar más profundamente
la naturaleza de Dios. Entonces, en los principios de la creación, que vamos a ver un poquito más abundantemente, ahora les voy a pasar de una manera ligera, tenemos una necesidad, unas ganas de encontrar quién es Dios verdaderamente, cuál es el propósito de la vida y explorar situaciones como qué pasa después de esta vida física, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, una de las cosas principales que nosotros tenemos que buscar es entonces tratar de entender quién es Dios, quién es Dios, cuál es la naturaleza fundamental de este ser que originó todo lo existente y cuál es la relación entre él y nosotros, ¿verdad? Entonces, si estoy pasando rápido las diapositivas hoy es porque las quiero ampliar con ustedes más adelante, pero quiero solamente explorar de manera introductoria algunas cosas. Yo más adelante, en el transcurso de este estudio, ustedes van a ver cómo tratamos de encontrar quién era Dios o quién es Dios, ¿verdad? Vamos a explicar a Dios como la causa de todo lo existente. Vamos a explicar a Dios como el artista y vamos a explicar a la creación, el universo como su obra. Vamos a hablar de Dios como el creador del universo y el universo mismo, todo lo existente como su obra. Y vamos a reflexionar sobre algunos versículos bíblicos, pero especialmente en Romanos 1:20, donde dice de que no hay justificación para no entender a Dios, para no ver a Dios, si es que uno explora, mira la creación, cuando miramos todas las cosas alrededor de nosotros, es lo que quiere decir Romanos 1:20. Si usted mira alrededor suyo y mira las cosas aún inanimadas, si usted mira a las plantas y a los animales, el universo en general, incluido la humanidad, no hay justificación alguna para no entender a Dios, porque el eterno poder y la divinidad de Dios está expresada en la creación. Eso es lo que vamos a explorar más en la charla misma. Entonces, ahí está Romanos 1:20. Dice, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad de forma que son inexcusables. Entonces vamos a conversar acerca de lo que algunas otras personas, no solamente religiosos, sino personas de ciencia, han opinado acerca de Dios. Pero por ahora les quiero mostrar esto. Dios está presente en todas las cosas que existen. Y cuando miramos todas las cosas existentes, nos damos cuenta de que todo lo que existe tiene características duales. Tiene características duales de carácter interno y forma externa. Y también tiene cualidades duales. O sea, ese carácter y esa forma tienen cualidades duales. Y esas cualidades duales tienen que ver con la masculinidad, con la feminidad, con la positividad y con la negatividad. Estoy poniendo solamente un cuadro muy rápido que vamos a explorar un poquito más juntos, ¿ya? Entonces, ese es el universo. El universo está compuesto de elementos duales. El elemento, la faceta dual más importante, más fundamental, es de que todo, incluido Dios, tiene un carácter interno, que es la parte más importante, que es la parte subjetiva de todo, y todo tiene una forma externa, que es lo visible, que es lo más temporal, pues la manera como se expresa el carácter interno es a través de los cuerpos. Y también vamos a darnos cuenta que tanto el carácter interno como la forma externa tienen cualidades duales. Es decir, la mente o el cuerpo pueden ser masculinos y femeninos, tienen atributos masculinos y femeninos. Puede ser, eh, eh, puede haber elementos de positividad y negatividad también, ¿verdad? Entonces, todo esto es una cosa muy interesante sobre la cual reflexionar. Es decir, cuando miramos al universo, vemos que en el universo están grabadas, están contenidas las características de Dios. Dios plasmó sus características duales en todo lo existente, pero particularmente lo hizo de una manera especial en el hombre. Creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Ok, yo quiero quedarme en eso
ahorita porque quiero introducirles a una reflexión final para esta sesión y después vamos a expandirnos más. En el principio divino, la presentación de Dios es esta. No solamente Dios no es el artista, no solamente es el creador, no solamente es el que dio inicio a todo lo que existe, no solamente dejó sus huellas externas e internas en todo lo existente, sino que tiene una relación más profunda y más especial que lo convierte en un Dios viviente y que está relacionado profundamente con nosotros. ¿Por qué? Porque el principio divino explica en una parte muy bonita, desde alguna de las secciones del principio divino, que la parte más esencial, por ejemplo, de los seres humanos nosotros, del ser humano es el corazón, no el órgano físico que anima nuestra vida, que es principalísimo en nuestra existencia. Dios se refiere a la médula de nuestra existencia, de nuestra personalidad, que es el corazón. Corazón es el origen, de allí parte, es la fuente donde parte el amor. ¿Y por qué tenemos esa esencia? ¿Por qué el corazón es la parte más importante? Esa parte fue heredada de Dios mismo. La esencia misma de Dios es corazón también. Entonces, Dios es básicamente, es un ser con mucha inteligencia, con mucha capacidad, tiene todas las cualidades y potencialidades del universo en su máxima expresión, pero la parte más importante de Dios es el corazón. Y ese corazón de Dios es el origen del amor. Y el amor es la fuerza más potente, más tremenda del universo. De Dios parte ese deseo irreprimible de amar y amar y amar y amar. Por eso está buscando siempre objetos a quienes amar. Y cuando los crea, cuando los encuentra, necesita de la reciprocidad de esos seres para que le devuelvan ese amor en forma de belleza. Es toda una filosofía muy bonita. Dios ama, ama, ama desde el momento mismo de la creación y recibe y recibe y recibe también de la creación. De esa manera, originalmente surge la alegría o la felicidad. Y nos creó así, porque somos seres particularmente en una condición especial. Imagen y semejanza de Dios significa somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Eso no hay que perder de vista, ¿ya? El Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo que indica que el corazón es la parte más esencial, tanto para el ser humano como para Dios. Entonces yo me voy a quedar en esta parte con una reflexión final, ¿ya? Porque nos faltan unos minutos, pero yo quiero dejarles con una reflexión final para esta sección introductoria acerca de la naturaleza de Dios. Tenemos entonces que concebir a Dios como un ser cuya parte más bonita, más esencial, más suave, más tremenda, más amorosa es el corazón. También la parte interna de Dios está compuesta por la emoción, por el intelecto y voluntad en su máximo grado. Dios también es el creador de todos los conceptos y todas sus leyes, todas las leyes. Y la parte externa de Dios, la manera como Dios se expresa externamente en el universo, es a través de la energía, de la primera energía universal que hizo posible el comienzo de todo lo existente y que se manifiesta en el universo cuando Dios quiere manifestar su parte externa también. Entonces, el ser humano en la calidad de su hijo, que es la que nos interesa ahora, ¿eh? Es también una réplica, es un hijo, es como tenemos que pensar en términos de carne y hueso de Dios originalmente, ¿verdad? Entonces Dios implantó todos sus elementos primordiales en su hijo, en sus hijos, en los hijos. Ok. Pero solamente no nos vamos a quedar en este punto. No vamos a ver a Dios solamente como el gran arquitecto, como el gran creador, como el que inició todo. A veces uno puede caer en el error de apreciar un Dios así nada más y olvidarse de la parte de contacto, de relación más profunda de la relación entre Dios y el hombre.
Por eso quiero enfatizar ahora unos puntos y quiero dejarles como, vamos a decir, como de tarea para cada uno de ustedes, este, la exploración acerca de esto, ¿ok? Eh, Rapidito, ¿dónde estamos? Ok. Quiero ver si puedo subir una hojita en la cual vamos a, que nos va a servir para reflexionar acerca de las características que hacen a Dios, precisamente eso, nuestro Dios y nuestro Padre. Ok, permítame un ratito. A ver si encuentro la hojita que se resumen, si no, vamos a tener que leerla igual. Permítame un ratito. A veces uno pone los documentos aquí y después no aparece en el escritorio. Entonces, ténganme un poquito de paciencia y ahorita lo encuentro. Ok, perdón, perdón, vamos a ver si aparece en lo que... Espera, 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 espera. Perdónenme. Ok. Este es un papelito que nos va a ayudar para poder finalizar esta sesión. ¿Están viendo algo ahorita ustedes en la pantalla? No. No. Ok, no. Ok, voy a compartirlo. Voy a compartirlo. Ok, ya. Ese capítulo de principio de la creación es un capítulo muy bonito, donde todos las personas que van escuchando pueden recordar, pueden reflexionar acerca de Dios y encontrar un acercamiento con Dios. Ok, eh, tenemos unos pocos minutos más, pero vamos a hablar acerca de esto. En el Padre Nuestro, ¿verdad? La famosa oración del Padre, Padre Nuestro que estás en los cielos, podemos descubrir una cosa tremendamente importante, ¿ya? Cuando a Jesús se le preguntó, cuando uno va a Mateos capítulo 6, ¿ya? Y puede ver, especialmente el 8 al 13, pero cuando vamos a resumir, no vamos a tomar ahorita la Biblia y vamos a ir en detalle, pero cuando estudiamos esta parte, nos damos cuenta de algunas cosas, de algunos elementos con los cuales el Padre Celestial o Dios expresa precisamente eso, su paternidad. No sé si ustedes me pueden comprender, el punto de esta sesión es, estamos explorando que Dios no solamente es el gran creador del universo, sino que es muchísimo más que eso, que es el gran Padre, el gran Madre original, es el primogenitor original de toda la humanidad, y que originalmente teníamos una relación de padre a hijos, ¿no? De la misma familia. Entonces, ¿cómo el Padre Celestial expresa su paternidad? La expresa de diferentes formas. Por ejemplo, cuando a Jesús le preguntaron, Maestro, enséñanos a orar. Entonces, Jesús explicó, desde ahora en adelante, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos.
etcétera, etcétera. Comienza a expandir, ¿verdad? Toda la oración enseñando. El Padre Nuestro es todo un modelo de cómo debemos construir nuestras oraciones. Pero la parte principal y revolucionaria de todo, que va a cambiar por completo el mundo judeo-cristiano, digamos, ¿no? Especialmente el cristianismo que nace en ese momento, es el concepto de que Dios es nuestro Padre, que Dios ya no es el Señor, el patrón, el jefe, el ser al cual teníamos que tenerle solamente temor inmenso, reverencia inmensa, un miedo tremendo porque podía acabar con nuestra vida, con nuestra existencia en cualquier momento, o castigarnos severamente. El entendimiento a partir de este Padre nuestro enseñado por Jesús, desde que Dios es mi Padre y lo puedo llamar así. Por eso Dios expresa su paternidad en las Sagradas Escrituras a través de hacernos entender que somos familia, que Él siempre está con nosotros, ¿ya? Hay muchos cristianos como ustedes, mucha gente que no ha tenido incluso una vida precisamente religiosa, pero que siente que Dios está siempre con ellos, ¿ya? Esa es una manera como Dios expresa su paternidad. Complementando eso, ¿no? Para aquellos que son cristianos o tienen relación constante con su Biblia, pueden encontrar también de que más adelante el, el Nuevo Testamento nos enseña que podemos acercarnos a Dios y comunicarnos de una manera todavía más afectuosa y cercana, llamándole papi, papá o papito, ¿verdad? O sea, enseñándonos con esta palabra que aparece en muchos versículos bíblicos como Abba, Padre, es comunicándonos con Él no de la antigua manera, sino de una manera renovada. Tú eres mi papá, tú eres mi mamá, ¿ya? Dios también nos explica a través de las escrituras sagradas que hemos conocido en las iglesias o que nos han sido comunicadas por nuestros padres, o que nosotros mismos hemos experimentado en nuestra vida de alguna manera, ah, nos enseña que podemos comunicarnos con Él, que no es un ser ausente, que está lejano, que si vamos a hablar o tratar de hablar con Él no nos va a responder, ¿no? Estudiamos, por ejemplo, Mateo de nuevo, el capítulo 7. Hay esa famosa frase, versículo sobre tocad y se os abrirá, llamad y responderé, ¿verdad? Es decir, tú tienes que hacer algo y Dios está ahí presente, listo para responderte, ¿no? Pedid y se os dará, ¿no? Entonces, Dios está mostrándonos que está constantemente allí y que nosotros solamente tenemos que tomar la iniciativa para la comunicación. Cuando hablamos de la oración, hablamos de eso. Hay gente que es muy experimentada y le gusta muchísimo, disfruta de la oración concentrada para poder siempre estar en comunicación con Dios. Hay gente que expresa su oración de diferentes formas, caminando, trabajando, haciendo todas las cosas del día, pero buscando una comunicación con Dios. Y hay muchas experiencias y relatos y testimonios de cómo Dios siempre contesta las oraciones tarde o temprano y de la manera más sabia y eh, excelente, ¿verdad? También otro punto a través del cual Dios expresa su paternidad es expresando su amor incondicional, ¿ya? Es como Jesús les enseña cuando está orando frente a sus discípulos, también le dice al Padre Celestial en los cielos, al Padre que está en los cielos, que de la misma manera como tú me amas o me has amado, así también amas a todos los que me siguen, a todos los que creen en mí, a todos los que están escuchándome, ¿verdad? No solamente pidiendo el amor de Dios completo, sino también pidiendo el amor de Dios para todos aquellos que creen en Él. Entonces, el amor incondicional es un amor elevadísimo que siempre aparece en la figura del padre o de la madre frente a sus hijos, ¿ya? Cuando nos preguntan cuál es el tipo de amor más incondicional que hemos recibido en nuestra vida, en nuestra existencia, pensando un poco, reflexionando un poco, llegamos siempre a la conclusión de que el ejemplo de amor más incondicional, más
tremendo que hemos sentido en nuestra vida es el amor de nuestros padres o de aquellos que estaban que tuvieron ese rol en nuestra vida. A veces no son los padres físicos, a veces son otras personas quienes asumen el rol de papá o mamá en nuestras vidas, pero siempre es un ejemplo de amor incondicional. Otro ejemplo de cómo Dios también se manifiesta en nuestras vidas, cómo muestra su paternidad, es en el hecho de que siempre está ahí para suplir todas nuestras necesidades. A veces uno no se da cuenta de todas las bendiciones que recibe constantemente, diariamente, a cada minuto podemos decir de Dios. Ninguno de nosotros casi piensa cuántas veces Dios nos permite respirar, el dar y recibir con la atmósfera para poder respirar, para poder seguir viviendo. ¿Cuántas veces durante cada minuto nuestro corazón está bombeando la sangre necesaria, vital? ¿Cuántas veces Dios nos bendice con cosas que que damos por garantizadas? El aire, la luz, el sol, los alimentos, la vida en general, las posibilidades que tenemos para trabajar y para poder suplir nuestras necesidades físicas y espirituales. Todo eso viene finalmente de Dios. Está allí siempre, ¿verdad? En Mateo, por ejemplo, 6, ese versículo que aparece allí, ese versículo nos recuerda cómo es que Dios atiende las necesidades de la creación, de las plantas, de los animales, que se visten y se ven muy bonitos, bellos, ¿verdad? Que cumpliendo el propósito de su existencia, reciben todo de la creación, es decir, reciben todo de Dios finalmente, ¿no? Eso se complementa también con esas palabras bíblicas de buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás le será dado por añadidura. Es decir, muchísimos testimonios de la gente, no solamente gente dedicada profundamente a lo religioso, sino gente común y corriente que siente que Dios lo quiere como su padre, como su madre y que está atendiendo constantemente todo lo que necesita. Esto otra manera como Dios se manifiesta en nuestras vidas es a través también de la disciplina, ¿no? Hebreos 2 explica un poquito, pero hay otros versículos que explica acerca de que un padre amoroso, cariñoso, siempre, justamente porque es un padre bueno, quiere enseñar las cosas correctamente a sus hijos. Y por eso a veces los educa fuertemente, los educa enseñándoles sus deberes, sus obligaciones, ¿no? Queriéndolos con todo su corazón, disciplinándolos en ocasiones para que puedan aprender, para que en el futuro, cuando sean mayores y tengan también otras responsabilidades ellos mismos, puedan caminar en el camino correcto, ¿verdad? De la vida. Entonces, hay formas, estas son 5 puntos que yo pude rescatar, digamos, pensando y que pensé, voy a dejar este papelito con los asistentes a la reunión para poder entender que Dios no solamente el arquitecto del universo, pero Dios es mi Padre y mi Madre original y que está constantemente conmigo, demostrándome su cercanía, demostrándome que está siempre allí para comunicarme con Él, que está siempre allí para amarme incondicionalmente como nadie en el mundo y que está siempre alcanzándome las cosas que yo necesito en mi vida diaria y que también me enseña con disciplina para ser mejor en el futuro. Quiero yo terminar esta sesión solamente con una forma introductoria uh, y después vamos a explorar, vamos a estudiar juntos también detalles de Dios más profundamente. Pero ojalá que por lo menos si una cosa puede quedar de esta sesión es Dios es mi papá, Dios es mi mamá original. Y Él me quiere mucho y yo tengo que quererlo con todo mi corazón también. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Si ustedes tienen algunas preguntas, vamos a hacer unos minutos de preguntas y respuestas, si es que hubiese. Y después vamos a meternos en el tema en las siguientes sesiones un poquito más detalladamente, ¿ok? ¿Quién quisiera conversar un poquito sobre esto? Quizás algo en su experiencia
Eh, por ejemplo, hace un rato estuvimos hablando de la señora Hak Ja Moon, que escribió sus memorias. Ella no tuvo, por ejemplo, la experiencia larga de vivir con su papá. Generalmente vivió con su mamá, con su abuela y con su mamá. Estuvo siempre ligada en su vida con las mujeres de su vida, digamos, ¿verdad? Pero en sus memorias escribe cosas muy bonitas acerca de Dios, porque desde niña su abuela y su madre le inculcaron que Dios era su padre. Y el cariño y el amor que ella comenzó a tener acerca de Dios fue por eso. Lo fue descubriendo y constatando después en su vida. O sea, para ella Dios es una realidad. Dios es mi padre. Bueno, de la misma manera como ella cuenta en sus memorias, algunos de ustedes deben tener alguna experiencia particular, ¿verdad? Yo he constatado en mi vida que Dios es un padre y una madre por esto. Si tuviera alguna experiencia que contar o quiere preguntar algo, por favor, siéntase libre. Adelante, por favor. Siempre es bueno conversar un poquito. Imagínense que estamos en la casa, no tengan ningún problema en expresarse. Especialmente aquellos que nos visitan como amigos, como invitados, nos gustaría escuchar de ustedes. ¿Les pareció confuso el tema o fue claro en algunos puntos? Si ustedes me dicen algo, yo puedo mejorar mi explicación la próxima con sus comentarios también. ¿Ok? Bueno, yo hago un comentario. Sí, o Adelante. sea, el- la explicación de usted, o sea, estuvo muy buena, o sea, ya que uno está en el camino de Dios, pero sabemos que, como se dice, o sea, cristianamente, el camino es duro, o sea, para salvar las almas para Dios. Entonces, ¿cómo es que una madre puede tener un hijo del enemigo y un hijo de Dios? O sea, refiriéndose, por decir, a Eva, o sea, que tuvo un hijo malo y un hijo bueno desde el principio. Entonces, muchas veces, a veces también habemos hermanos, entre que unos son más inclinados a lo, como se dijera, a los caminos de Dios y otros a los vicios, aun siendo hermanos. Bueno, perdón que traiga No, esto. está bien, buen comentario. Lo único que yo querría decir, mi opinión acerca de esto es de que desde el comienzo mismo de la historia, aún después de la caída, de lo terrible que ocurrió en la caída, tenemos también que pensar de que tanto Caín y Abel fueron productos de esa caída. No, no había tal distinción como uno era bueno y el otro era malo, en mi opinión, todo lo que entiendo. Ambos tenían naturaleza original de bondad y también adquirieron una naturaleza caída, producto de la caída. Por razones simbólicas de nacimiento, eh, el mal, Satanás pudo trabajar mejor, influenciar más a Caín, ¿ya? Pero Abel tampoco no estaba exento de maldad, ¿ya? Sin embargo, estaba en una mejor posición para que Dios trabajara con él, como vamos a ver después, ¿ya? Pero la lucha de todos nosotros es como a Jesús una vez le dijeron maestro bueno, y él dijo maestro bueno solamente Dios. O también la Biblia muestra como el pecado es universal, todo el mundo ha pecado de una u otra manera, algunos poquito, otros medianamente, otros en gran medida. Pero después de la caída, todos nosotros vivimos con una naturaleza caída que necesitamos disciplinar, controlar, remover, ¿verdad? Y eso solamente puede hacerse con la ayuda de Dios. Pues justamente eso es lo que estamos explorando. ¿Cómo es que podemos salir de esta situación? Un tema grande, Alfonso.
pero ahí está bien por comentarlo, es bueno, buen comentario. Ah, ¿alguien más quisiera también preguntar o dar un comentario? Hermano Algunos, José, buenas noches. Buenas sí, noches con todos. Ah, en la cualidad número 5 que nos expresa a través de lo que usted expuso, el aspecto de la disciplina, eh, significa que Dios también es un Dios completamente estricto en en sus leyes, en sus mandatos. bueno, entiendo eso. Sí, eso de la quinta característica, yo lo puse porque me pareció interesante conversar con ustedes. El día lunes habían algunos pastores también. Ah, por supuesto, disciplina no es siempre ese tipo de actitud en la cual, por ejemplo, se expresa con violencia, ¿verdad? No, no siempre es eso. Hay diferentes tipos de disciplina, no cada una necesaria en su momento. Lo que quería decir es de que cualquier padre o madre amoroso o cualquier hermano y hermana mayor que ame realmente a sus hermanos menores, en el afán de protegerlos y de cuidarlos y de forjar su futuro, hacerlos responsables, siempre va, siempre va a trabajar, a añadir a su enseñanza la disciplina, ¿no? A veces solamente, re- a veces relacionamos disciplina con el acto físico, ¿no? De pegar, ¿no? Como los chistes latinos acerca de lo valioso que es en la vida de todos los latinos la chancla. ¿No? Hacen muchos chistes acerca de eso y todo, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con eso, hay formas de disciplinar que tienen que ver con enseñarle a los hijos amorosamente que en la vida se triunfa a veces posponiendo el placer inmediato. Hay que sacrificarse primero y después puedes tener gratos momentos. Es como el papá que le exige a su hijo, a su hija, estudia primero y cuando ya pasaste todo lo peor, vas a poder relajarte. Te puedes ir al cine, puedes ir de paseo, puedes comer rico, pero es siempre necesario inculcar ese tipo de comportamiento por el bienestar futuro, ¿verdad? La educación tiene que ver con disciplina en general. Mm, sí. No sé si he contestado tu pregunta, Ruth, pero este, incluye muchas cosas, ¿no? En general, hay mucha gente que sin la disciplina física, pero con disciplina espiritual, con consejos y con actitudes, con ejemplos, ha crecido muchísimo en su vida. Nunca necesitó de que le pusieran la mano encima. Aún así, creció fuertemente, ¿verdad? Creció bien. Sí. ¿Alguien más quisiera decir algo? Tenemos unos minutitos más. Ah, en las futuras reuniones me gustaría escuchar si ustedes tuvieron alguna experiencia que podríamos decir personal con Dios, ¿no? Yo creo en Dios porque lo siento espiritualmente como mi padre. Puede ser que haya ese tipo de experiencia. Si no las hay, está bien, pero este, por favor, piensen, mediten sobre eso o cuéntenos algunas historias sobre eso. Bueno, otra cosa, el ideal de Dios, ¿estaba la religión incluida o la religión, o sea, en los planes de Dios estaba, o por qué surgió la religión? Ah, justamente por causa de la caída es que existe esa palabra que es religión, ¿no? Que a veces nos referimos muchas veces a religión significa volver a juntar, ¿no? Religar, aparece porque nos separamos, pero en el mundo ideal diseñado por Dios,
siempre íbamos a estar juntos, ¿verdad? Siempre íbamos a estar juntos como una familia, teniendo a Dios siempre en nuestras casas, viviendo o esforzándonos por vivir en el amor verdadero en las familias y en la sociedad. La religión aparece como como un instrumento, ¿verdad? Para poder juntarnos, volvernos a unir con Dios. ¿Ya? Muy bien, ya estamos, tengo 2 minutos para las 10, para las 10. Una persona más quisiera conversar algo, dejarnos algo para reflexionar también. Bueno, vamos a quedarnos aquí y si hay alguna persona nueva que ha venido por primera vez, por favor se puede presentar también para conocerla, ¿no? O todos ya son habituales. Quizás ya todos han estado, ¿verdad? Desde el comienzo. Bueno, de todas maneras, muchas gracias a Paula, muchas gracias a Alfonso, al pastor García, a Javier. Saludos a su esposa, pastor, también. Saludos a Mónica, a Ruth, a Mónica Vallejo, Julia Mamani, la señora Julia Mamani, Sergio Quispe, Mackenzie, Yolanda y Carolina. Ya reconocemos sus nombres y nos gusta su presencia. Gracias por estar siempre estudiando juntos. La compañía es buena y aprendemos más. Muchas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente sesión, entonces, ¿ok? Que todo vaya bien. Un abrazo a todos. Que Dios los bendiga y que todo vaya muy bien. Y buenas noches y muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Gracias, hermano José, por su presentación. Muy buena. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes también. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, Javier. Nos vemos. Con algunos nos vemos muy seguido. Con otros una vez por semana, por lo menos. Gracias. Hasta luego. Entonces, Mónica, podemos contar hasta 5 y cerrar nuestra sesión. ¿Está bien? Muchísimas gracias a todos. Que Dios les pague. Perdón que no pude estar aquí 100%. Contemos hasta 5 entonces. A la 1, a las 2, a las 3. Nos vemos mañana por la mañana, ¿ok? A los que Chao. vemos por la mañana. Adiós. Bye, bye. Dios, Chao, chao, chao. abuelita. Buenas noches.